Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Conde y me toca coordinar aquí y ahora la mesa 2 de nuestro primer Congreso Internacional del Lunfardo, organizado por la Academia Porteña del Lunfardo. Les doy la bienvenida al público que nos está viendo y les doy la bienvenida también, por supuesto, y el agradecimiento por participar a los 3 expositores de esta mesa. Ellos son 2 profesores polacos y la profesora argentina Andrea Born. Nuestros invitados son Joanna Nowak-Michalska, de la Universidad Adam Mickiewicz en Poznani, y el profesor Pietro Sorbet, de la Universidad Marie Curie Sklodowska, también de Polonia. Voy a presentarlos ahora con un poco más de detalle. La profesora Joanna Nowak-Michalska es doctora en lingüística aplicada por la Universidad Adam Mickiewicz en Poznań, donde actualmente es profesora adjunta en el Instituto de Lingüística Aplicada. Es académica correspondiente de la Academia Porteña del Lunfardo desde el año 2014. Su investigación gira en torno al lunfardo, la traducción literaria y especializada y el lenguaje jurídico español y polaco. El trabajo que va a presentarnos Joanna se titula El lunfardo en la traducción audiovisual, el caso de 2 versiones polacas de la película argentina 9 reinas de Fabian Bielinski. A su vez, a continuación, hablará el profesor Sorbet, lingüista franco-polaco que trabaja en el área de estudios hispánicos, como dijimos, de la Universidad Marie Curie Sklodowska de Lublin, Polonia. En 2014 obtuvo el título de doctor en lingüística románica con la tesis titulada Los galicismos en el español de Argentina. Sus investigaciones se centran en áreas tales como la lingüística diacrónica y la lingüística comparativa, la jurislingüística, la lexicología y la lexicografía, la dialectología, el español en América y los contactos lingüísticos, ante todo hispano-franceses. Se ocupa igualmente de las variantes no estándares de las lenguas románicas y de ese modo es como llegó al lunfardo, por supuesto. La ponencia del profesor Sorbet lleva el título de El acortamiento en lunfardo. Y en tercer lugar, nos acompaña mi querida Andrea Born, licenciada y profesora superior en letras, egresada de la Universidad de Buenos Aires, que se desempeña como docente de gramática en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad, y es profesora de estudios gramaticales y de sintaxis y variación lingüística en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Asimismo, es jefa de trabajos prácticos de la materia lunfardo, que tengo el orgullo de compartir con ella en la Universidad Nacional de las Artes. Andrea nos hablará sobre el Besre en una exposición denominada Registro diacrónico de palabras bésricas. Le recuerdo al público que podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat de Facebook, aquí debajo de la imagen, y al finalizar las 3 exposiciones, yo mismo, moderador, y los 3 ponentes, estaremos dispuestos a responder sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención y damos paso a Joanna. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Congreso y la aceptación de mi propuesta. Me alegro mucho que puedo participar en este evento.
Mi estudio se centra en el análisis de la traducción de lunfardismos, ejemplificada en el caso de dos versiones polacas de la película argentina Nueve Reinas, escrita y dirigida por Fabian Bieliński y estrenada en el año 2000. Este exitoso largometraje narra la historia de dos estafadores bonaerenses que imprevistamente se involucran en un fraude lucrativo. Los diálogos contienen muchas voces lunfardas, incluidos los nombres especializados de los ladrones y estafadores. Dado que los lunfardismos empleados en la película son bastante numerosos, hemos decidido a limitarnos en el presente estudio a las voces y locuciones lunfardas relacionadas con el robo y la estafa que constituyen el eje temático de la película. En el análisis se comparan dos traducciones diferentes de los diálogos de la película al polaco, una realizada para la televisión y la otra para la edición DVD. En ambas se emplea la modalidad voice-over, voz superpuesta. El presente estudio tiene como propósito investigar qué ha pasado con el lunfardo, un fenómeno sociolingüístico estrechamente vinculado con Argentina y su cultura en el proceso de traducción, y analizar las estrategias y técnicas escogidas por los traductores. ¿Qué es lunfardo? Nada más difícil de acertar con una definición capaz de complacer por igual a los lingüistas, a los estudiosos y a los meros hablantes, escribió José Gobello en la nota bene de su nuevo diccionario lunfardo. Sin pretender ser capaces de realizar esta tarea tan difícil, retomamos en el presente estudio la definición propuesta por Óscar Conde, quien lo define de manera siguiente. El lunfardo es un repertorio léxico limitado a la región rioplatense en su origen, constituido por términos y expresiones populares de diversa procedencia, utilizados en alternancia o abierta oposición a los del español estándar y difundido transversalmente en todas las capas sociales de la Argentina. Consideramos que la palabra clave en esta definición, también en el contexto de la traducción, es la alternancia o oposición al lenguaje estándar que caracteriza el uso de los lunfardismos. Aunque no existe una respuesta sencilla o unívoca a la pregunta cómo traducir las voces lunfardas al polaco u otros idiomas, nos resulta evidente que los traductores deben buscar las palabras y expresiones que de alguna manera puedan mantener esta oposición, fijándose en las funciones que tienen los lunfardismos en el texto original. Las razones por las que se emplean las voces lunfardas Conde resume de la manera siguiente. Cuando se usa un lunfardismo, por lo general se lo hace en pleno conocimiento de su equivalente en la lengua estándar, de modo que por razones estilísticas o expresivas, con intención transgresora o lúdica, o para explicar cierta intimidad o confianza con el otro, puede decirse quilombo en vez de lío, pucha en lugar de cigarrillo o pendex en lugar de joven. Unas palabras sobre la metodología. Para fines de este estudio hemos analizado los diálogos de la película y hemos identificado los lunfardismos que aparecen en ella. Después hemos identificado y analizado desde el punto de vista semántico y estilístico sus equivalentes polacos en las dos traducciones. Dado que la clasificación de algunas palabras como lunfardismos puede resultar difícil o discutible, hemos decidido que en el presente estudio se entienden como lunfardismos las voces y locuciones que se pueden encontrar por lo menos en uno de los tres siguientes diccionarios del lunfardo. El diccionario etimológico del lunfardo de Óscar Conde, que siendo el más reciente ha sido la fuente de referencia principal, el nuevo diccionario lunfardo de José Gobello y el diccionario del lunfardo de Athos Espíndola. Para fines comparativos también hemos consultado en algunos casos el diccionario de la Real Academia Española y el diccionario de uso del español actual clave. El diccionario polaco consultado ha sido sobre todo el Diccionario Universal de la Lengua Polaca, escrito bajo la dirección de Stanisław Dubisz, y el Diccionario de las Jergas Secretas del Delito de Klemens Stempnik. Este diccionario lo consultamos a pesar de sus deficiencias porque no hay otra fuente de este tipo que sea mejor.
Hemos consultado también en línea el diccionario urbano de slang y lenguaje coloquial miejski.pl, que es creado por sus usuarios. Antes de analizar algunos ejemplos de los lunfardismos y sus equivalentes polacos, cabe señalar que la modalidad voice-over, en la que se realizó las dos versiones polacas de la película, suele requerir la condensación del texto en la traducción. En esta modalidad de traducción audiovisual, a la pista original de audio, se superpone la voz de un narrador que lee la traducción de los diálogos originales. El sonido original está mantenido, pero su volumen se disminuye cada vez que empieza la traducción. Es habitual que se les deja a los espectadores escuchar las voces originales por unos segundos antes de que empiece la traducción y unos instantes después de ella. En el caso de VoiceOver no es importante entonces la sincronización labial, pero sí la duración del texto traducido, que no puede sobrepasar la duración del texto original. Por eso, a veces es necesario condensar el texto en la traducción y eliminar ciertos elementos. En muchos países el voiceover se emplea sobre todo en traducciones de noticias o documentales, pero en otros, como Polonia, también se utiliza en la traducción de las obras de ficción. Es la técnica habitualmente empleada en la televisión polaca y los espectadores polacos están acostumbrados a ella. Cabe señalar que los traductores que trabajan para la televisión deben respetar las normas establecidas en la Ley Polaca de Radiodifusión y Televisión que restringen el uso del lenguaje grosero. Cabe mencionar también que en el caso de las traducciones analizadas en el presente estudio, el nombre del traductor se proporciona solamente en el caso de la versión preparada para la televisión. En el primer fragmento de la película que vamos a analizar abundan los lunfardismos que se refieren a distintas especialidades de los ladrones. Se emplean 17 términos, 15 de los cuales se pueden encontrar en los diccionarios del lunfardo consultados. Son en mayoría nombres tan especializados que surge la pregunta si son fácilmente comprensibles para el espectador argentino. En cualquier caso, sin duda representan un desafío para los traductores. El primer lunfardismo de este fragmento, chorro, es un nombre general que significa ladrón y es un hiperónimo respecto a los demás términos. Lo indica el mismo protagonista cuando dice que el nombre chorros es para la gilada, otro lunfardismo que denomina conjunto de giles desde el punto de vista de los delincuentes, la gente honesta. En ambas versiones polacas de este fragmento, chorro se traduce como złodziej, ladrón, una palabra neutra perteneciente al lenguaje estándar. El lunfardismo chorro se emplea también en otros fragmentos de la película, 7 casos en total, y en la mayoría de ellos el equivalente polaco es el mismo. Sin embargo, en la versión para la televisión, 2 veces se emplea la palabra bandyta, bandido, que tiene el significado más específico, un hombre que emprende asaltos armados, asesinatos, malhechor. En cambio, en la traducción para la edición DVD, se emplea una vez la palabra oszust, es decir, estafador, y una vez la palabra szumowina, que en el lenguaje coloquial se refiere a un hombre degenerado moralmente, un delincuente que vive a la margen de vida social. Las demás palabras que aparecen en este fragmento y figuran por lo menos en uno de los diccionarios del lunfardo citados, se refieren a distintas especialidades de los ladrones y estafadores. Analizando sus definiciones que se presentan, se puede ver que algunos tienen un significado afín, como culatero, pungista, garcios, mientras que otros indican ya especialidades bastante diferenciadas, como abanicador, viromista, mechera, boquetero, escruchante, arrebatador, mostacero, lanza, bagallero, filo. Ahora vamos a analizar qué pasó con estos términos técnicos en las dos traducciones polacas. Basta con echar un vistazo a esta tabla para darse cuenta de que la traducción hecha para la televisión propone equivalentes mucho más numerosos que la otra.
Ahora vamos a analizarlos con más detalle. Se emplean en esta traducción 14 términos que son palabras argóticas. 3 de ellas se pueden calificar como sinónimos. Solamente una de estas palabras, es decir, kieszonkowiec, carterista, es común en el lenguaje coloquial. Cabe destacar que no todos estos términos tienen el mismo significado que las palabras empleadas en los diálogos originales, pero también denotan varios tipos de ladrones, salvo la palabra kabaleciarz, gamberro, que tiene un significado más específico. Parece que el traductor empleó, en este caso, la técnica de compensación, que a lo mejor se debe a no haber podido encontrar equivalentes para algunos de los términos, por ejemplo, mostacero. Entonces se propone el listado bastante largo de nombres de especialidades de los ladrones, como conservias, ladrón que fuerza cajas fuerte, de conserva, lata de conservas; rzezimieszek, ladrón que roba cosas de poco valor o que no sabe robar, del polaco antiguo rzezać, cortar, y mieszek, bolsa; paskarz, ladrón que roba relojes cortando sus correas con una hoja de afeitar; naciągacz, estafador; krawaciarz, que roba en las tiendas, de krawat, corbata; buszownik, ladrón que roba los pisos; przełomiarz, estafador que se apropia de una parte de billetes de banco que forman un paquete y dobla los que quedan; rączkowiec, ladrón que roba cosas sacándolas de los bolsillos; o butelkarz, ladrón que roba cosas de poco valor, de butelka, botella. En la traducción para la edición DVD hay solamente 6 equivalentes, entre los cuales 2 son casi sinónimos: doliniarz y kieszonkowiec, carterista. Solamente 2 términos, doliniarz y jumacz, se pueden calificar como argóticas. Los demás pertenecen al lenguaje general o coloquial. Cabe mencionar que la expresión lepkie rączki, literalmente manitas pegajosas, se creó a base de la frase hecha mieć lepkie ręce, tener las manos pegajosas, que significa tener la inclinación a robar. Sin embargo, la expresión lepkie rączki, con un significado general de ladrón, suena un poco artificial y se asocia más bien con el lenguaje literario que argótico. Otros ejemplos que vamos a analizar son nombres de 2 tipos de estafas populares, es decir, mosqueta y tocomocho. Los 2 términos se encuentran en los diccionarios del lunfardo. El tocomocho denomina un falso billete de lotería aparentemente premiado con que se estafa a alguien. Este nombre, escrito junto y sin guión, está también dado por el DRAE y conocido en España. La mosqueta es, según la definición de Conde, un juego con barajas o con 3 medias cáscaras de nuez o tapas de botella y una pelotilla, que se practica para que un incauto adivina cuál es determinado naipe o dónde está la pelotilla. Es una estafa popular, conocida también en algunos países por otros nombres como 3 vasos o 3 cartas. En la traducción hecha para la televisión, estas 2 palabras se eliminan. En cambio, en la versión hecha para la DVD, la palabra mosqueta se traduce mediante el sustantivo muszki, es decir, mosquitas, y la palabra tocomocho se deja sin traducir. En los subtítulos se la transcribe al polaco conforme sus reglas ortográficas. Y las 2 palabras en la versión subtitulada están colocadas entre comillas. Al parecer, el traductor propuso el equivalente para la palabra mosqueta basándose en su parónimo mosquitas, al cual tradujo literalmente como muszki. El problema es que para el espectador polaco tanto tocomocho como muszki resultan incomprensibles, no significan nada. Así, las 2 palabras pueden sugerir que se hace referencia a algunos trucos exóticos no conocidos en Polonia, mientras que se trata de trucos populares en muchos países, también en Polonia. No existe, por mi saber, ningún juego o truco conocido en Polonia como muszki o tocomocho. Otro ejemplo que vamos a analizar es el verbo cagar, empleado en la película 10 veces con el significado de defraudar. Este significado está dado por los 3 diccionarios del lunfardo mencionados
y no se encuentra en los diccionarios del español general consultados. El significado de este lunfardismo está bien reflejado en ambas traducciones polacas, las cuales, como vamos a ver, utilizan varias voces sinónimas en este caso. En la traducción hecha para la televisión se ha empleado las palabras wykiwać y okantować, que pertenecen al lenguaje coloquial. En la traducción hecha para la edición DVD se han empleado los equivalentes siguientes: oszukiwać, wyślizgać, wyrolować, wrabiać. Son más variados estilísticamente que los equivalentes de la versión televisiva porque el verbo oszukać es una palabra neutra usada en el lenguaje general, también literario. Los demás equivalentes pertenecen al lenguaje coloquial. El último fragmento que analizaremos contiene dos lunfardismos, chumbo y orto. En la versión para la televisión, el lunfardismo chumbo está traducido al polaco mediante una palabra estándar y neutra, pistolet. En cambio, en otra traducción se optó por la palabra coloquial pluva. Otro lunfardismo usado en este fragmento es orto, que significa ano, trasero, y su calificación dada por el diccionario de Gobello es popular grosero. En ambas traducciones se emplean las palabras coloquiales, pero no groseras, tyłek y zadek, que pueden parecer demasiado suaves, eufemísticas, o, en el caso de zadek, incluso humorísticas, en la boca de un delincuente. Resumiendo nuestro análisis y tomando en cuenta también los lunfardismos y sus equivalentes polacos, que por falta de tiempo no hemos podido presentar, se puede decir que en muchos casos el significado de los lunfardismos está reflejado bien en ambas traducciones. Sin embargo, los equivalentes polacos difieren con respecto al registro lingüístico. En ambas versiones polacas frecuentemente se optó por el uso del lenguaje coloquial. Sin embargo, una parte de los equivalentes pertenece al lenguaje estándar y neutro, y en muchos de estos casos se puede hablar de una elevación estilística que suena poco natural. Rara vez se emplearon el lenguaje grosero o palabrotas. En ambas traducciones se puede notar la eliminación de las palabras lunfardas en el proceso de la traducción. En cierta medida es justificable, ya que la condensación y reducción del texto en la traducción audiovisual voice-over es inevitable. Sin embargo, hay casos que no se pueden explicar por la necesidad de acortar el texto en la traducción. Este es el caso de la traducción del fragmento de la película cuando se habla de las especialidades de los ladrones preparada para la DVD. La traducción es bastante escasa y no refleja la riqueza del lenguaje argótico empleado en el diálogo original. En cambio, la versión hecha para la televisión propone una traducción bastante detallada en la que se emplea el lenguaje argótico. Aunque no se ofrece traducción exacta de todos los lunfardismos en este fragmento, se aplica la técnica de compensación proponiendo un repertorio bastante largo de los nombres de las especialidades de los ladrones y los estafadores. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Espero que se oiga bien y que se vea bien la presentación. Antes de empezar, me gustaría agradecer a las personas que han tomado parte en la organización de este evento. Esto es el primer Congreso Internacional de Lunfardo. Querría agradecer por la aceptación de la propuesta de mi comunicación, porque no solo es para mí un gran placer, sino que también es un gran honor poder participar en este gran evento que espero que en el futuro revista un carácter cíclico. Bien, el título de mi ponencia es El acortamiento en el lunfardo. Y esta ponencia se inscribe en el área temática de creaciones de sentido y cambios morfológicos en el léxico lunfardo. Vistas las limitaciones de tiempo en esta comunicación, voy a ocuparme solamente de algunos de los aspectos que tienen que ver con el acortamiento.
Por tanto, otras cuestiones se podrían abordar desde diversas perspectivas, pero a lo mejor serán objeto de otras investigaciones. Bueno, a ver, sí. Mi ponencia está estructurada de la siguiente manera. Primero, una pequeña parte introductoria, después pasaré a las aclaraciones terminológicas, intentaré definir, presentar una definición de lo que es el acortamiento, de sus modalidades, etcétera, etcétera. En la segunda parte, daré a conocer el corpus en el que me he basado, y dadas las limitaciones temporales, ahí tengo que decir que en esta investigación me he basado exclusivamente en un corpus lexicográfico. En la tercera parte voy a hablar del análisis formal de los acortamientos. Hablaré, por tanto, de las cuestiones ortográficas, de las cuestiones fonéticas, la prosodia, por ejemplo, pero también de los aspectos morfológicos que tienen que ver con el acortamiento. En la parte número 4 intentaré situar los acortamientos en el sistema, por una parte del lunfardo y por otra parte del español en general. En la parte número 5 expondré unas breves observaciones lexicográficas y finalmente pasaré a algunas conclusiones. Bueno, expondré las observaciones finales. Bien, voy a empezar por las aclaraciones terminológicas y por la introducción. Una de las características que se suele indicar con la mayor frecuencia en los estudios acerca del léxico del lunfardo es el número elevado de palabras que vienen de otras lenguas. Este hecho, como sabemos, ha conducido a varios investigadores a sostener que el lunfardo es un conjunto de palabras de diversos orígenes. Bueno, naturalmente, no niego que los préstamos ocupen en el léxico del lunfardo una posición importantísima, o bueno, como dirían a lo mejor, como dirían en Argentina, a lo mejor re importante. Pero este léxico ha sido enriquecido igualmente con voces que han sido creadas mediante otros léxicos. Entre ellos vale la pena destacar la derivación, la composición, el besre y naturalmente el acortamiento. Este mecanismo ha recibido en los estudios lingüísticos varios nombres. Entre ellos el abreviamiento, el acortamiento, la braquigrafía, eliminación, reducción, supresión, truncamiento, y otros más, pero estos son los que se emplean con la mayor frecuencia. Bien, la falta de homogeneidad en lo referente a la terminología provoca, por un lado, que los lingüistas empleen nombres diferentes para referirse al mismo concepto, y por otro lado, que los investigadores, al utilizar uno de estos nombres, hablen de fenómenos diferentes. Sin embargo, el término que al parecer se emplea hoy en día con la mayor frecuencia es el acortamiento. Y este es un mecanismo de formación de palabras que consiste en la reducción del significante de un vocablo. Esta reducción es de carácter fónico, que se refleja también en la ortografía. La supresión del elemento es de carácter silábico, es decir, los elementos que se suprimen son sílabas, ¿no? Y en español, como muchos lingüistas han notado, concierne ante todo a la parte final del vocablo, supresión por apócope, o la parte inicial, supresión por apéresis. La eliminación del elemento medial, ¿no? La supresión por síncope, es escasa, e incluso hay que decir que ciertos lingüistas ni la mencionan cuando hablan del acortamiento léxico. Bueno, de este aspecto voy a hablar un poco más tarde. Bien, en otro, también en otro orden de cosas, cabe resaltar la diferencia entre los acortamientos tradicionales de los actuales.
Los tradicionales se componen de 2 sílabas y los actuales de 3 sílabas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entre los acortamientos tradicionales tenemos cole, foto, presi, y entre los actuales o modernos, como algunos prefieren, masoca o, por ejemplo, estufa. Bien. Asimismo, debo recalcar que en los acortamientos actuales, con frecuencia aparece la terminación a en los vocablos masculinos. Por ejemplo, masoca, en masoquista, que vemos en la diapositiva. Por lo que se refiere a las funciones de los acortamientos, son las siguientes. Responden a la tendencia general a la economía del lenguaje y al menor esfuerzo, porque disminuyen la longitud del vocablo. Suelen tener un valor afectivo, lo que se refleja, por ejemplo, en los llamados hipocorísticos. A modo de ejemplo, Teresa, Tere, María, Mari, ¿no? Por tanto, la palabra acortada, en la mayoría de las veces, mantiene su significado y la clase de palabra. La diferencia concierne a la connotación y o al estilo. El término acortado suele pertenecer al menos inicialmente, porque esto puede cambiar con el paso del tiempo, a las variedades lingüísticas informales, en las que suelen incluirse las jergas y los argos. De ahí que no sea sorprendente que, por ejemplo, en el lunfardo haya numerosos acortamientos. Y bueno, hay que subrayar que el acortamiento es un mecanismo intencionado, por tanto, hay que diferenciarlo de los metaplasmos inconscientes que resultan de la evolución de la lengua. Por ejemplo, la supresión de un sonido simple. Bueno, paca, en español es paga, bodega, en español es bodega, ¿no? El primer ejemplo sería un metaplasmo de apócope y en el otro vocablo el metaplasmo por aféresis. Bien, ahora por lo que se refiere al corpus, bueno, no tengo tiempo para describirlo detalladamente, solo 2 o 3 informaciones generales. Para esta investigación, bueno, me he servido de 6 obras, de 6 diccionarios: el vocabulario familiar del lunfardo, el primer diccionario de sinónimos del lunfardo, el lexicon de 16.500 voces y locuciones, naturalmente el diccionario etimológico del lunfardo, el diccionario del lunfardo y, naturalmente, el novísimo diccionario lunfardo. Como pueden ver, estos diccionarios han sido editados en décadas diferentes, el primero en los años 70, el segundo en los años 80 y el tercero en los años 90, los 3 restantes en los años 2000, lo que permite un análisis, digamos, hasta cierto punto panorámico, ¿no? Del léxico lunfardo. Bien, en cuanto al análisis formal, voy a pasar rápidamente al análisis formal. Los acortamientos lunfardos, ya ahora entramos en los acortamientos lunfardos propiamente dichos, se dividen en 3 grupos principales, en función de la posición del elemento que ha sido suprimido. En primer lugar, los acortamientos por apócope, por ejemplo, travesti, traba, atorrante, atorra, tortillera, torta, por ejemplo. Bueno, y naturalmente, lunfardo, lunfa. Y después el segundo grupo sería por aféresis, a modo de ejemplo, afiche, fiche, cafiolo, fiolo. Entre los 2 grupos, el primero es mucho más numeroso, desde luego. En el corpus he encontrado ciertos ejemplos de voces que experimentan 2 tipos de acortamientos, por apócope o por aféresis. A modo de ejemplo, atorrante, arrante por aféresis y atorra por apócope. Bien, hemos dicho 3 grupos, que existen 3 grupos, entonces por apócope, por aféresis y ahora el tercer grupo, el acortamiento por síncope. Y en este grupo tenemos bufosa, bufa, o por ejemplo patódica, patoda. Bien, entre las formas sincopadas que he encontrado en el corpus, también hay ejemplos de palabras que deben su forma a la evolución fonética de las palabras. Por ejemplo, manutención, mantención. Y en este caso hay que debo subrayar que no son formas acortadas propiamente dichas, porque como he dicho, como he afirmado antes, el acortamiento es un fenómeno intencional. En cambio, en este caso estamos ante una
palabra que ha experimentado una evolución, digamos, fonética. Bien, aparte de los tres grupos, digamos, básicos, se puede indicar también un grupo más. Un grupo que reúne los acortamientos complejos o combinados. Entonces, son aquellos acortamientos donde las voces han experimentado dos supresiones. Por ejemplo, por apócope y aféresis, o por ejemplo, por apócope y síncope. Como de ejemplo, abogado, boga y cantinflero, cáncer. En cuanto al cuerpo suprimido, este puede integrar una sílaba, bueno, carpeta, carpe, dos sílabas, bicicleta, bici, tres sílabas, capitalista, capi, o cuatro sílabas, metropolitano, metro. El truncamiento, como han podido constatar, conduce al surgimiento de formas de dos o tres sílabas. Bueno, fanfa, fango, dos sílabas, colifa, conserva tres sílabas. Es interesante que en el acortamiento no siempre se opere conforme a la división silábica de las voces. A modo de ejemplo, departamento, la división silábica sería departamento, pero el acortamiento se hace de esta manera, es decir, depa y no depar. Este hecho se debe a que las formas acortadas en español suelen acabar en sílabas abiertas. Notemos que en otras lenguas, por ejemplo, en otras lenguas románicas, no siempre es así. A modo de ejemplo, en el argot francés, las palabras acortadas muy a menudo terminan en consonantes, sobre todo los acortamientos contemporáneos. A modo de ejemplo, faculté, fac, o profesor, prof, que serían respectivamente en español facu y profe, ¿no? Bien. Sin embargo, hay ciertas excepciones donde las palabras acortadas terminan sí en una consonante: vigilante, vigil y nacional, nal. Lo que sí que llama la atención aquí es que suelen ser palabras que terminan en una consonante líquida, la L, ¿no? Vigil, nacional, ¿no? L. En ciertos acortamientos lunfardos se ve la misma tendencia que en el español común, es decir, terminan en A, como levita, leva, ruleta, rula. En cuanto a la prosopia, las formas acortadas son llanas. Si vienen tanto las palabras que vienen de voces esdrújulas como las palabras que vienen de formas agudas. Bueno, ridículo, ridi. Fanfarrón, fanfa, ¿no? Depresión, depre. También lo que surge de vez en cuando son los cambios fonéticos en la raíz que pueden tener dos caracteres. Por un lado, la transformación de un sonido en otro, bueno, cómplice, cumple, o el surgimiento de un sonido nuevo, suboficial, sum. Bueno, en este primer vocablo, naturalmente la O se transforma en U debido a la semejanza formal a otras voces, ¿no? Que existen en español. En cuanto a las clases de palabras, hay todo tipo de clases de palabras que experimentan el acortamiento. Las clases que se someten a este mecanismo de creación léxica son los sustantivos y los adjetivos. Pero hay ejemplos de todo tipo de palabras: interjecciones, pucha, cha, preposiciones, pa, sustantivos, verbos, locuciones, composiciones y fórmulas. En cuanto al funcionamiento de los acortamientos en el sistema del lunfardo y del español, hay que decir que cuando se crean las formas acortadas, estas entran en varios tipos de relaciones. Bueno, semánticas, por ejemplo, el sinónimo parcial, con las voces de las que provienen, ¿no? Profesor, profe, ahí hay una sinónima parcial,
parcial porque la distribución de los dos términos no es igual, la connotación tampoco es igual, y también entran en relaciones de tipo fónico, por ejemplo, relaciones fónicas de tipo homonímico. Y la homonimia se genera cuando dos palabras diferentes acortándose llegan a coincidir en el plano formal o cuando la forma acortada coincide con alguna palabra preexistente. Quilombo, kilogramo, se acortan dando origen a kilo. Entonces hay una homonimia. El otro tipo de homonimia sería el caso de langa. Langa, que puede venir del bestreísmo, que puede ser el bestreísmo de la palabra galán, o puede ser la forma acortada de palangana, ¿no? También hay que mencionar que de vez en cuando los acortamientos llegan a formar familias léxicas, o sea, se convierten en bases léxicas. A modo de ejemplo, atorrante se acorta a arante y a partir de este vocablo se crean derivados de tipo arantería, arantius. En cuanto a las observaciones lexicográficas, en total en el corpus he recogido más de 130 formas acortadas. Algunas de ellas se registran en todas las fuentes, en cambio otras solo aparecen en una de ellas. A título de ejemplo, Menchú se recoge exclusivamente en el diccionario de Rodríguez. En los diccionarios se suele indicar la modalidad por medio de la cual se ha creado una palabra, apócope, apéresis, síncope, aunque ciertas entradas parecen imprecisas. A modo de ejemplo, la palabra ño en el diccionario de Rodríguez se describe de la siguiente manera. Entonces, forma ocupada de semi, P. Y el mismo vocablo en el diccionario de María Moliner se describe como una forma afética. Yo creo que en este caso debería hablarse más bien de un acortamiento complejo o combinado, porque se trata de una palabra que ha experimentado la apócope, pero también la aféresis, ¿no? Entre las palabras que he registrado en el corpus, pese a que aparecen en fuentes lunfardas, sería cuestionable hoy en día, en ciertos casos, tratar todas estas palabras como de voces exclusivamente lunfardas, porque se utilizan también en otros, porque no solo se utilizan en el lunfardo. Me estoy refiriendo a las palabras de tipo autobús, bicicleta, bici, metropolitano, metro. Sin embargo, hay ciertas formas acortadas que seguramente podemos sostener que son exclusivamente lunfardas, y se trata sobre todo de aquellos vocablos que vienen de bestreísmos. Garca de garcador, ñemo de caña, lompa, por ejemplo, o colizo. Uno de los problemas de índole lexicográfica es la falta de precisiones acerca de las diferencias de estilo entre la forma de partida y la forma acortada. Esta última, como he dicho, normalmente pertenece al estilo informal y numismático, long, afectivo, despectivo. En los diccionarios a menudo no se deja constancia de esta característica. Las observaciones finales. Las formas acortadas del lunfardo siguen las reglas generales del acortamiento del español. Terminación en A, son formas de 2 o 3 sílabas, se crean por supresión de la parte final o inicial de la palabra, o de dos partes diferentes, la final e inicial. También hay acortamientos complejos, combinados, y acortamientos sincopados, que no se suelen mencionar en los estudios del léxico español. Entre las formas acortadas del lunfardo destacan las que derivan de bestreísmos, porque no son de uso panhispánico, por tanto contribuyen a la diferenciación dialectal del español. Y naturalmente se podrían investigar los acortamientos en otras fuentes. La literatura, el tango, las letras del tango, en canciones, de la cumbia villera, por ejemplo, o del rock argentino. Se podría investigar más a fondo las cuestiones semánticas de los acortamientos, pero estas y otras cuestiones podrían constituir en el futuro el objeto de otras investigaciones. Muchas gracias por su atención.
y estoy a su disposición si tienen alguna duda o pregunta. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Bor y el trabajo que voy a presentar se llama Registro Diacrónico de Palabras Bérricas. El objetivo de este trabajo es registrar el desarrollo diacrónico del BR en tanto proceso de formación de palabras, propio de este argot de origen rioplatense. La hipótesis que guía nuestro trabajo es que el BR se desarrolla hacia finales del siglo XIX, alcanza una extensión considerable hacia las primeras décadas del siglo XX, se afianza entre los años 30 y 40, sin embargo, en la actualidad está en un proceso de franca retracción. Esto es, no solo no se generan nuevos BRs, sino que el repertorio general está reducido a una cantidad menor que la existente en otros momentos históricos de su propio desarrollo. Ya Teruggi estableció que es posible diferenciar 3 momentos en la historia del lunfardo: uno de desarrollo, uno de asimilación y uno de rebrote. Vamos a guiarnos por esta periodización justamente para estudiar el desarrollo del BR. Recordemos que el BR es un mecanismo anagramático de formación de palabras que consiste en la transposición de sílabas. Son ejemplos de palabras bérricas, unidades como sabeca, grone, choma, sope o bolonqui. El primer periodo que vamos a considerar va de 1898 a 1917. El corpus de partida que utilizamos para estudiar el desarrollo del BR en este momento histórico incluye textos periodísticos, libros sobre criminalística, diccionarios del español de Argentina y obras ficcionales. Hemos revisado los testimonios que tradicionalmente se asocian con los primeros registros del lunfardo y no hemos encontrado en ellos registros de palabras bérricas. Esto es, ni Lugones, ni Nasti, ni Drago, ni Delepiane, ni Álvarez incluyen en los libros que van de 1878 a 1897 formas bérricas. Recién en 1910 y en 1915 podemos encontrar en este tipo de género las primeras manifestaciones sobre el BR. Julio Vicuña Cifuentes, en su estudio sobre el COBA, jerga de los delincuentes chilenos, reconoce 4 BRs: coba, germus, rope y tapué. Ya en el Río de la Plata, Villamayor, en 1915, identifica 27 formas bérricas. El corpus lexicográfico que hemos utilizado para este periodo no consigna formas bérricas. Este corpus está formado por el Diccionario de la Academia Argentina de Ciencias, Letras y Artes, el Diccionario de Garzón y el Diccionario de Segovia. Vamos a pasar ahora a comentar el corpus literario que también se asocia a este periodo. En primer lugar, identificamos en el poema El lunfardo de Juan de Nava, del año 1898, la aparición de el BR tonto. En efecto, en ese texto incluido en el Pasador Oriental, encontramos un pequeño glosario donde se consigna la asociación de tombo con vigilante. Sin embargo, Juan de Nava no incluyó la palabra tombo en su texto. Es como si hubiera enmendado el poema y la palabra solo subsistió en el glosario que acompaña la extensión poética. Otros testimonios propiamente de este momento histórico provienen del joven Juan Francisco Palermo, de un texto de 1902 donde utiliza la palabra yofiacas, y de un texto de 1903 donde aparecen las palabras sabeca y chomas. Sabemos que la publicación de La muerte del pibe Oscar, gracias a la edición crítica de Oscar Conde, se corresponde con el año 1926. En esa novela se registran los BRs que tienen en pantalla. Sin embargo, los primeros testimonios de esa novela fueron publicados en la revista Sherlock Holmes unos 13 años antes. En esas publicaciones de 1913, de los primeros capítulos folletinescos de La muerte del pibe Oscar, también se recogen versos, como se puede ver en pantalla. Otra obra de este periodo
corresponde con versos rantifusos de Yacaré en 1916, donde aparece también ya gran cantidad de versos. Tenemos Camba, Choma, Colo, Davi, Gotán, Grone, Javio, Fermu, entre otras. Tenemos otras composiciones presentes también, como los versos que aparecen en el texto Amuro del Arrabal de Antonio A. Caggia. Es interesante, no obstante, que dediquemos unos minutos a este artículo pequeño que aparece en el diario Crítica el 9 de diciembre de 1913. Este material nos fue suministrado por Oscar Conde, a quien le agradecemos su generosidad y su guía permanente en no solo este trabajo, sino bueno, en otros que hemos realizado previamente. En este material de la Real Academia Lunfa observamos que se dice justamente que hay una preocupación por la presencia de las palabras al revés y por su abuso en el léxico. Es decir, el BR ya tiene que haber alcanzado un grado de desarrollo importante como para generar una preocupación normativa aún en la Real Academia Lunfa. En el cuadro que aparece en pantalla sintetizamos los documentos en los que efectivamente aparecen unidades bérsicas. Mencionamos entonces el texto de Juan de Nava de 1898, los versos que aparecen en los textos de Juan Francisco Palermo de 1902, tenemos también bueno, el texto de Vicuñas y Fuentes de 1910, el texto de Luis Contreras Villamayor de 1912 y 13, y el texto de versos rantifusos de Yacaré del 16. El segundo momento histórico que vamos a reconocer en relación con el BR se corresponde con el final de la inmigración masiva y de la Primera Guerra Mundial y se extiende hasta 1955. Este obviamente es el periodo de aparición del tango canción junto con la proliferación de las publicaciones periódicas y también con la aparición del gran desarrollo del sainete y el grotesco. Entonces, vamos a revisar los materiales que permiten establecer el desarrollo del BR en este momento. Por un lado, obviamente, como mencionamos, la aparición del tango en esta asociación particular que se da entre el tango y el lunfardo van a permitir no solo que el lunfardo se expanda hacia todo el país, sino que también el BR, como parte del lunfardo, se empieza a utilizar cada vez más. Entonces, para estudiar la relación del BR con el tango, hemos buscado nuestro corpus de nuestras 250 unidades bérricas, tanto en singular como en plural, es un conjunto importante de tangos y milongas. Hemos obtenido que en nuestra búsqueda aparecen 186 iteraciones de palabras bérricas, es decir, se utilizan 55 palabras bérricas repetidas un total de 186 veces. La forma en que se distribuyen estas repeticiones es la que aparece en pantalla. La palabra gotán se utiliza 41 veces, la palabra feca 11, la palabra trompa 8 y así hasta llegar a palabras que se utilizan una sola vez como jovie, langa, yovaca, logi, lompa, ortiga, etc. Por otro lado, lo que estamos mostrando ahora en el ítem 17 es la cantidad de lunfardismos que no aparecen registrados en los tangos que van desde 1917 a 1955. Es decir, que estas palabras no solo no aparecen en letras de tango o milongas, sino que se tienen que corresponder con otros materiales circundantes de la época. Como la exposición es acotada y no podemos recuperar en detalle cada uno de los ejemplos, presentamos este cuadro que aparece en pantalla, donde recuperamos algunos de los versos asociados a los letristas con la indicación de la obra a la que pertenece. Entonces, hemos podido rastrear a partir de la explotación de nuestro propio corpus que algunos de los autores que usan formas bérricas son
Villoldo, que en realidad es anterior a Mi Noche Triste de Contursi. También podemos mencionar a Florencia Iriarte, a Enrique Maroni, a Pascual Contursi, como decíamos recién, a Manuel Romero, a Enrique Diceo, a Celedonio Flores, a Carlos de la Púa, a María Luisa Carnelli, a Enrique Santos Discépolo, solo con un BR en principio, a Cadícamo, a Emilio Magaldi, a Agustín Irusta, a Andrés Zeitún y a Carlos Weiss, entre otros. También hemos podido explorar la presencia de BRs en la literatura lunfardesca simplemente para reconfirmar la tendencia ya indicada, por ejemplo en la obra de Conde, que ya señala que son usuarios del lunfardismo autores como, obviamente Yacaré, Dante Alighieri, Iván Diez, José Pagano o Julián Centella. Lo que estamos viendo ahora entonces se corresponde con los BRs que aparecen específicamente en las obras de estos autores. Sabemos también que el periodo que va de 1917 a 1955 está marcado por la aparición de el lunfardo en los sainetes. Hay una asociación muy fuerte, como es de conocimiento compartido, entre el lunfardo, el sainete y el tango, además de, por supuesto, la radio. Es imposible recuperar la totalidad de los sainetes y de las publicaciones periódicas, así que hemos tomado una muestra representativa. En la edición de 1932 de La comparsa se despide, aparece, por ejemplo, un yo llega retobado, siendo yo llega la inversión silábica de gallego. Por otro lado, tomamos un ejemplar de la canción moderna, publicación fundada por Dante Alighieri, donde él mismo publica una nota que se llama Nuestro Señor el Gotán, y justamente aparece allí no solo la palabra Gotán, sino también el BR correspondiente a vaca. No podíamos dejar de incluir en esta exposición a la película Tango de 1933. En el momento inicial de la película, hacia el minuto 5, Malandra introduce o presenta a Tita Merelo y justamente dice que Tita Merelo va a cantar un gotán. Este es el único BR presente en toda la película. En relación con la preocupación normativa de Américo Castro y la peculiaridad lingüística rioplatense, podemos señalar que este autor también se va a referir al BR, ¿sí? Es decir, en su texto, La peculiaridad lingüística rioplatense, lo que hace Américo Castro es obviamente criticar el uso del lunfardo y, de otras formas propias del habla rioplatense, y menciona entre los elementos característicos del hablar de la época formas como davi, sabeca o timpeco, BR de competir. Hacia finales de este periodo, ya en los años 50, vamos a tomar como ejemplo a la revista PDT. Lo que aparece en esta revista PDT es la caracterización de personajes de color local o situaciones características de la Argentina, y a través de estas caracterizaciones y de estas imágenes, obviamente aparecen no solo lunfardismos, sino BRs que son el objeto de nuestro estudio. Tenemos entonces la aparición de Ofri, por ejemplo, y también una nota anecdótica sobre el FECA, lugar emblemático para la ciudad de Buenos Aires, donde justamente también se observa un BR en el título. Esta publicación es de 1952. Bien, el tercer periodo al que nos vamos a referir va de 1955 a la actualidad. En este caso utilizamos el registro lexicográfico de la Academia Argentina de Letras y también emisiones espontáneas de hablantes. Lo que hicimos entonces fue rastrear nuestro corpus de 250 BRs en estos materiales. ¿En qué contexto se desarrolla el BR en este momento? Bueno, tenemos que decir que es un periodo que se caracteriza por la aparición y proliferación de estudios y diccionarios del lunfardo. Es el momento también en el que se funda la Academia Porteña del Lunfardo, y es el momento en el que el lunfardo termina de expandirse, ¿sí?, del 55 al 2021, a muchos otros géneros musicales, como así también llega a la televisión, obviamente, y en la actualidad a las redes sociales.
lo que vamos a considerar en este caso en particular es si hay BERRES en diccionarios modernos, cuál es la vitalidad y productividad actual del BERRE y lo que llamamos procesos de lexicalización y gramaticalización a los que haremos mención a continuación. Entonces, observamos que muchos diccionarios efectivamente presentan BERRES, pero vemos una asimetría entre los diccionarios de lunfardismos que no necesariamente van a incluir una cantidad extensa de BERRES y los diccionarios de lengua, básicamente de argentinismos o del español de la Argentina, que aún así van a trabajar con una cantidad todavía menor de unidades bérricas. En relación con la vitalidad y productividad del BERRE, debemos señalar que a partir de las búsquedas en Internet, en corpus especializados y en otros materiales de los que disponemos, observamos que mientras otros procesos de formación de palabras propios del lunfardo, como la paranomasia, continuamente siguen generando nuevas unidades, como villiquen por villero, confite por confianzudo, duranbarba o duracel por duro, el BERRE sigue manteniendo el mismo conjunto de unidades que se rastrea en los periodos anteriores. Esto es, el BERRE no está generando nuevas palabras hasta donde tenemos registro. En paralelo, lo que está sucediendo con muchos de los BERRES es que los hablantes están perdiendo la conciencia de que estas palabras surgen por inversión silábica. Entonces, para muchos hablantes no es claro que telo viene de hotel, que Kia viene de aquí, o que el que te jedi remite a la forma el que te dije. Esto también se aplica para logi, para garompa o para lanca. Por otro lado, también se vuelve oscura la relación entre batidor y su BERRE ortiva o entre pasar y su BERRE zarpar. Esto se evidencia con los datos de D en el hecho particular de que se genera incertidumbre ortográfica, es decir, los hablantes no saben cómo escribir estas secuencias y por lo tanto eso es señal de que tampoco pueden recuperar su etimología asociada a un BERRE. Un caso interesante que hemos podido observar es el de la aparición de alberre. Muchos hablantes, y tenemos cerca de 350 ocurrencias en Internet, han fusionado la estructura alberre en la palabra alberre. Entonces, alberre empieza a señalar no solo la forma de escribir una palabra como consecuencia de un proceso de alteración de la secuencia silábica, sino que también se utiliza, como vemos a continuación, para indicar que algo es lo contrario de lo que esperamos. Por ejemplo, en el ejemplo D puede leerse: tiene todos los valores de legalidad alberre. Bien, otro uso interesante donde la forma bérrica parece ocultarse a la vista de los hablantes es el caso de pasar, zarparse. Pasarse en el sentido de propasarse ya aparece registrada en Deletiano 1897. Sabemos que de pasar se forma el BERRE zarpar y esto origina el participio zarpado que se recategoriza como adjetivo. El uso tradicional que observamos de esta unidad se corresponde con algo que es muy desubicado, es decir, algo como lo que aparece en C, en el primer caso, un comentario muy zarpado. Sin embargo, hay otros usos que se derivan de esta acepción. Entonces, por ejemplo, en juego en partido zarpado, zarpado empieza a adquirir la semántica de algo que es muy bueno. Y en me faltan zarpadas horas de sueño, zarpada equivale a mucho, con lo cual incorpora valores gramaticales de la lengua. Entonces, a modo de conclusión, hemos identificado 3 momentos en la historia del desarrollo del BERRE. Una primera datación que puede darse a partir del 1898 con el testimonio de Juan de Nava. Hemos establecido también que en los materiales tradicionales sobre el lunfardo no se registran BERRES, pero sí en las formas literarias o en los textos literarios. Hay un segundo momento entonces de explosión del BERRE con el tango canción y todo lo que eso implica, si bien es cierto que no se repiten o no se usan todos los BERRES con la misma intensidad.
Así, por ejemplo, observamos que OTAN es el BR más utilizado, por lo menos en nuestro repertorio de letras de tango, pero no necesariamente esa presencia se va a extender para cada una de las unidades bérricas. Por otro lado, en el tercer periodo observamos que se empieza a dar un proceso de pérdida de los significados bérricos, por los cuales los hablantes ya no pueden recuperar con tanta facilidad la unidad de la que provienen estas palabras. Esto, además, está acompañado por el hecho de que no hemos podido registrar formación de nuevos berres en los últimos 30 años. Esto nos lleva a pensar que en el desarrollo del proceso de formación de palabras del lunfardo, actualmente los hablantes están dejando de lado el uso de las formas bérricas en función de otros recursos apreciativos que pueden ser recursos de tipo sufijal, es decir, recursos que implican sufijos, o bien recursos que implican otro tipo de mecanismos del lunfardo, como por ejemplo la paronomasia. Finalmente tenemos que mencionar que para que nuestros lineamientos metodológicos puedan ser más concluyentes, necesitamos ampliar y extender la formación de los corpus preliminares con los que hemos trabajado. Bueno, muchas gracias desde ya por su atención, y espero que se haya podido seguir el trabajo. Muchas gracias. Bien, aquí estamos, luego de escuchar las tres ponencias de la mesa 2 de este primer Congreso Internacional del Lunfardo, de la Academia Porteña del Lunfardo. Estudios sobre léxico lunfardo, de eso se trató y se trata esta mesa, y tengo ahora la posibilidad de darles la bienvenida una vez más a Joanna Nowak-Michalska, Piotr Sorbet y Andrea Born, por estar aquí juntos, y vamos a poder empezar entonces haciendo algunas preguntas, e incluso si ustedes mismos tienen de uno hacia otras o de otras hacia otros preguntas, adelante, lo dicen, piden el turno y las podrán hacer. Si les parece bien, hay una pregunta de Adrián Muollo para Joanna. Adrián preguntó, ¿qué recepción crítica tuvo la película Nueve Reinas en Polonia? Y si el uso de lunfardismos o la aparición de lunfardismos dentro de la película generó algún tipo de comentarios. Pues por mi saber, la verdad es que aunque es una película de culto en Argentina, ¿no? Es muy exitosa, en Polonia no ha tenido mucha recepción crítica, digamos, ¿no? Entonces, en los pocos sitios en Internet donde se puede leer algo sobre la película, que no son muchos, la verdad, que tampoco son más bien sinopsis que reseñas detalladas o elaboradas. Bueno, pues en estos sitios donde sí que se habla algo de la película, no se habla del idioma usado en ella. Entonces no se hace ninguna referencia sobre el lenguaje usado por los protagonistas, entonces está claro que no se menciona lunfardo de ninguna manera, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente es así, y hasta ahora no ha sido ampliamente conocida, yo creo, la película. Y la verdad, cuando yo estaba haciendo esta investigación, estaba buscando la edición DVD, que tampoco fue fácil conseguirla. Ahora, ¿no? Que también ya son varios años, pero que no ha sido muy popular. En los sitios donde se habla, por ejemplo, sobre las mejores películas argentinas, pues sí se menciona, está claro, se da sinopsis un poco, se escribe sobre qué hacen los protagonistas, pero no se habla del idioma, nada. Bien. Piotr tenía una pregunta para ti. ¿Querés hacerla, Piotr? No sé si se oye, ¿sí? Sí, oye. Perfectamente. Vale. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer por las dos demás ponentes, ¿no? Que
han sido de verdad muy interesantes, y bueno, ha sido un gusto poder compartir una mesa con vosotras. Igualmente. Bueno, la pregunta es muy breve. ¿Si ha registrado algún ejemplo de una manifestación del Vestre en la película? Pues para decir la verdad que no, que no recuerdo ningún uso del Vestre. Estaba incluso mirando así rápido porque tengo unas tablas largas de todos los lunfardismos, ¿no?, que pude encontrar, pero no he registrado ningún uso de Vestre en esta película. Bien, Igual hay alguna que no he visto, pero no. De modo que un poco esto corrobora la hipótesis planteada por Andrea, ¿no? Que en los últimos tiempos el Vesre es un recurso menos utilizado por los hablantes, porque curiosamente la película está llena de palabras en lunfardo y de expresiones lunfardas, y no haber registrado ni uno solo, bueno, tiene mucho que ver con lo que explicó Andrea recién, hablando del tercer periodo del lunfardo y resaltando el hecho de que frente a algunos recursos muy morfológicos, muy productivos, como puede ser el juego paronomástico, el Vesre, en cambio, parece estar reduciéndose, ¿no? En cuanto a la exposición de Piotr, me interesó mucho que nos explicara otro mecanismo de creación léxica, bueno, muy productivo en español en general, por supuesto, sobre todo bajo la forma de la apócope, pero lo que querría preguntarte es, ¿de dónde partió tu interés? Porque, vamos a decir algo, Piotr escribió este libro, que me ha mandado gentilmente por correo, Panorama del Vesre Hispánico, lo que en principio quiere decir a partir de ese título que el Vesre no es de ninguna manera un procedimiento único o exclusivo del lunfardo, ¿no? Bueno, y me gustaría saber cómo has llegado, después de haber trabajado en ese tema, cómo fuiste al tema de los acortamientos, ¿qué te interesó de este tema? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, a decir la verdad, yo creo que hoy en día, bueno, vivimos en una sociedad que vive muy rápido, ¿no? Y esta tendencia a acortar las palabras, a hablar rápido, se ve no solo en español, sino también en otras lenguas, en francés, en polaco, etcétera, etcétera. Entonces se tiende a preferir palabras abreviadas, acortadas, a las, digamos, tradicionales. Y quería ver cuáles son las tendencias, por una parte, en el español general de hoy en día, por eso por una parte, y por otra parte, ver las tendencias del lunfardo. Bueno, a medida de lo posible en una ponencia de este tipo. Además, lo que me ha llamado la atención también es la diferencia que se puede notar entre los acortamientos del español en general, y bueno, del lunfardo, en comparación con los acortamientos, por ejemplo, del francés, donde los acortamientos hoy en día muy a menudo terminan en consonantes. En español esto no ocurre. Bueno, ocurre naturalmente de vez en cuando, pero no, digamos que los ejemplos de este tipo son escasos, ¿no? Entonces quería ver también, bueno, cuáles son las diferencias entre el acortamiento, digamos, español, o bueno, argentino, o lunfardo, y el acortamiento del francés o del argot francés. Bien, fantástico. Fantástico, creo que es un gran aporte porque bueno, hay que ahondar en todos estos temas que han sido tratados y muy bien en su momento
por algunos lunfardólogos como José Govelo, como Mario Teruggi, pero que muchos de ellos, el acortamiento, el berre, el problema del lunfardo en la traducción, para poner los tres temas que se han tratado hoy aquí, son cosas en las que hay que profundizar. Todas exigen o merecen estudios profundos y hasta libros enteros dedicados exclusivamente a estos temas, ¿no? Parandea también tenía un par de preguntas. La primera es, ¿por qué has hecho terminar el segundo periodo del lunfardo en el año 1955? Eso me provocó una duda, porque en uno de las filminas, en las diapositivas, aparecía, entre paréntesis, la publicación de Lunfardía de Govelo en 1953. Sin embargo, extendiste el periodo hasta 1955, y este periodo, 1917-1955, curiosamente, es el periodo en el que muchos investigadores del fenómeno tango ubican el tango tradicional, ¿no? Al que hacen concluir en 1955 con la llegada, con la aparición en el mundo del tango de las vanguardias, sobre todo representadas por Astor Piazzolla. En tu caso, ¿por qué elegiste 1955? Bueno, muchas gracias, Oscar, por la pregunta. Quería saludar a los otros ponentes que no tuve oportunidad. También ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Tengo una pregunta para cada uno de ellos también después. En principio, en los trabajos diacrónicos, y más cuando el periodo que se considera es acotado, digo, no estamos hablando del cambio del latín al español, o periodos o cuestiones más extensas, es muy difícil hacer una segmentación tajante, ¿no? Entonces, me parece que está muy claro por qué el inicio en 1917, porque realmente hay una explosión sistemática y regular, pero en realidad ya entre el año 50 y el 60 no hay un punto exacto que diga, bueno, a partir de este año sí, a partir de este año no. Es lo que, bueno, en lingüística llamamos continuum, ¿no? Justamente esta idea de progresión sistemática, y por ahí sí es mucho más fácil ver el periodo inicial del lunfardo a principios del siglo XX y este periodo en el que estamos, que es el principio o ya las primeras décadas del siglo XXI. Entonces ese corte tiene algo de estipulativo, de un poco de asimilar las fechas. También tengo una duda, digamos, una inquietud que queda abierta, que es el libro que yo estoy tomando de referencia para esta periodización, es el de Teruggi, la edición del 79, si digo bien, pero del 79 al 2021, bueno, han pasado bastantes décadas también. Entonces ahí también me queda un poco pendiente la pregunta de cómo intervienen las redes sociales, la circulación del lunfardo, la extensión contemporánea a otros países, es decir, en qué medida se puede repensar una nueva periodización que involucre estas últimas décadas. Entonces, en relación puntual con tu pregunta, Oscar, hay algo de poner una fecha estimativa, un poco promediando, que permita después, a partir de otro tipo de estudios mucho más profundos, empezar en todo caso a ajustar esos periodos, ¿no? Bien. ¿Querés aprovechar y formularle tus preguntas, formularles a Piotr y a Joana tus preguntas? Sí, muchas gracias. En el caso de Joana, se mencionó en el trabajo que las traducciones están sujetas a la ley de radiofonía polaca. Creo haber entendido eso. Quería saber en qué medida esta ausencia a veces de equivalentes exactos, o esta idea de aparición de palabras más generales en la traducción al polaco puede responder a el respeto o el seguir esta norma legal. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que estas normativas las tienen que seguir solamente los traductores que preparan sus versiones polacas de las películas o programas para la televisión, ¿no? Entonces, en este sentido puede haber diferencia entre las traducciones hechas para la televisión y para, por ejemplo, edición DVD o para el cine.
Entonces, sobre todo, las normas hablan del lenguaje grosero o vulgar que deben evitar los traductores. Entonces, si son palabras más generales, yo diría porque bueno, en esta presentación yo me concentré en las palabras relacionadas con el robo y la estafa que constituyen el eje temático un poco de la película, ¿no? Pero otros los dejé para otro artículo, pero todos otros son estas palabras que se refieren a personas que tipo pelotudo, boludo, pibe, y en este caso sí que se puede notar, diría yo, más la diferencia entre las dos traducciones que se puede dar a esas normas que tienen que seguir los traductores que trabajan para la televisión, porque en muchos casos estas palabras se puede traducir a las palabras groseras, incluso vulgares, ¿no? Entonces, en muchos casos en la traducción hecha para la televisión se las elimina, simplemente. Hay más casos de eliminación de estas palabras tipo boludo o pelotudo, ¿no? Entonces, en esta versión televisiva. Pues yo creo que sí que se puede dar eso un poco a esa normativa, aunque también es otro factor importante, eso que hay que acortar un poco el texto traducido, hay que condensarlo, entonces, ¿de qué se resigna en primer plano, no? Pues de eso, ¿no? De vulgarismos, de saludos, de despedidas, pues son un poco las dos cosas que aquí son muy importantes, ¿no? Entonces, si yo pienso en esas palabras generales, que se usa, por ejemplo, en este fragmento, cuando se habla de las diferentes especialidades de los ladrones y estafadores, pues la versión televisiva es mucho más detallada, ¿no? Entonces, bueno, y se ve que igual no se puede dar sinónimo, bueno, unas palabras que significan exactamente las mismas especialidades, pero se opta por alguna compensación, es decir, otras palabras también argóticas especializadas que se refieren a distintos tipos de ladrones, ¿no? Entonces, en este sentido, esta traducción está mejor simplemente, ¿no? Porque nos da mucho más equivalentes y la otra es muy general, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente es porque se trabajó menos en la traducción hecha para la DVD, que no se dio tanto esfuerzo, ¿no? Que aquí, porque hay tiempo para hacerlo, es decir, que no hay que acortar, porque hay tiempo para decir estas palabras, para que el lector las lea. Entonces, creo que aquí no veo mucha relación con estas normativas en ese preciso fragmento. Pero en otros sí, también en este caso de la palabra orto, por ejemplo, que se usa las palabras bastante neutras, y entonces sí que existe una palabra que sonaría más natural en la boca del delincuente, simplemente, y que no se usa, ¿no? Porque se opta por esas palabras más neutrales, pero esas palabras más neutrales suenan muy artificial, especialmente en boca de un delincuente, ¿no? Que a veces incluso humorística o parece este fragmento, a veces sí se oye, porque ¿para qué inventar, buscar otras palabras que sí que hay una palabra que se puede usar aquí? Entonces, otra vez puede ser aquí las normativas que pueden tener la influencia en lo que escoge el traductor, ¿no? Entonces, en el momento de preparar su versión polaca, ¿no? Pues, no sé. Sí. Aprovecho para, antes de que Andrea le haga la pregunta a Piotr, aprovecho para preguntarte algo más que me quedó, me hizo pensar mucho, que son los casos de mosqueta y de tocomocho, traducidos el primero por una palabra que quiere decir mosquita en polaco, que no significa nada, y tocomocho que quedó así, ¿no? Y tu comentario acerca de que los televidentes no entendieron nada, por supuesto.
alguna que otra vez he conversado sobre los problemas de la traducción del lunfardo al inglés, por ejemplo, y, y yo sostenía que hay palabras lunfardas que son un poco intraducibles, o sea, que no hay más remedio que explicarlas en todo caso, pero claro, eso se puede hacer en un libro, donde yo puedo conservar la palabra guapo, o la palabra compadrito, o la palabra tango, y hacer una nota al pie, pero naturalmente no se puede hacer en un doblaje de una película, ¿no? O de una serie. ¿Qué opinás vos de ese problema? Porque es evidentemente una especie de decisión del traductor bueno, de no pensar más, dejarla como está y no trabajar más, no pensarlo un rato más, ¿no? Sí, la verdad es que en la versión hecha para la televisión, estas dos palabras se eliminan por completo, no existe. Entonces está claro, los dejamos y ya, el trabajo está hecho sin hacerlo. Pero en la otra sí, esto que se hace es decir, la palabra mosquitas traducida como literalmente como mosquitas en polaco, y la otra que se ha dejado tal como es, sino usando la ortografía de la lengua polaca, no dice nada. Entonces, no sé, igual sería mejor aquí usar alguna palabra general, porque en este caso nos quedamos con la duda, ¿no? De qué se trata. Y Claro. en el caso, por ejemplo, de algunos de estos trucos, es un truco bastante popular y se podría decir 3 cartas o 3 vasos, por ejemplo, que también Claro. existe en polaco, ¿no? Que este juego, truco, ¿no? Estafa, que se practica también en todo el mundo, creo, Sí, pero en todo el aquí mundo. también. Entonces, se podría optar por este nombre más general, que sería, que se podría entender simplemente, ¿no? Y en este caso, sí, de que uno queda con las dudas de qué se trata, y más puede tener esta sensación de que se trata de algo muy exótico y complicado, ¿no? Que hay que buscar qué tipo de estafa es tan complicado, pero algunos casos sí que son intraducibles. Y yo recuerdo que también se usa en esta película una vez refiriéndose a algún truco que lo hace una uruguaya, creo que fue. Y también lo dejaron sin traducir, creo que en 2 versiones, porque es, bueno, y no me extraña porque es muy complicado explicarlo, y más que no hay espacio para hacerlo en una película. Entonces a veces sí, es simplemente que no se puede hacerlo Claro. en una película, que no hay tiempo para hacerlo y no se puede dar una nota bajo la página explicándolo, ¿no? Tal cual, tal cual. Andrea, te pido la pregunta, va a ser la última, a Piotr, y vamos a cerrar en la mesa. Hola, ¿qué tal? En un momento de la presentación, que me pareció súper interesante para los que somos estudiosos de la morfología, siempre es lindo conocer gente que tiene esos intereses por ahí no siempre tan populares. Se mencionaba, perdón, la diferencia entre acortamientos actuales y tradicionales, que me pareció muy interesante. Quería saber si había otras distinciones u otros factores que, digo, aparte de la cantidad de sílabas, que permitieran diferenciar esos grupos, y también quería saber cuáles son los próximos pasos de la investigación en torno a los acortamientos. Muchas gracias por las 2 preguntas en realidad. Bueno, por lo que se refiere a las tendencias, ¿no? A decir la verdad, de momento no sabré decir nada más. Lo único que he observado es precisamente el número de las sílabas, pero yo creo también que se podría estudiar más a fondo las cuestiones de la prosodia, y bueno, y no solo de la prosodia, también de ciertos cambios fonéticos de ciertas consonantes, de ciertas vocales, porque yo creo que ahí sí que hay una cierta diferencia, pero de momento no
no estoy seguro de ello, por tanto prefiero no arriesgarme a decir algo sin verificarlo bien. Entonces, de momento esta es la primera tendencia en el español de hoy en día. Entonces, los acortamientos cuentan con 3 sílabas y los otros de 2 sílabas, ¿no? Que cuentan con 2 sílabas. En cuanto a los siguientes pasos, bueno, a decir la verdad, hay muchísimos pasos que hacer, porque, bueno, por una parte, las cuestiones semánticas, las cuestiones del estilo, porque no se emplean, bueno, a modo de ejemplo, no se emplea en el mismo contexto la palabra neapolitano y tano, por ejemplo, ¿no? Entonces podría investigar la distribución de los términos, ¿no? Acortados, por una parte, y las palabras de las que vienen las formas acortadas. Otra cosa que se podría investigar es ver las diferencias entre los acortamientos, bueno, argentinos, lunfardos también, y por otra parte los acortamientos que se hacen en otros países en América y también en Europa, porque los acortamientos no son iguales. De hecho, si no me estoy equivocando, una persona ha puesto en el chat en algún momento una pregunta acerca del acortamiento de departamento, la palabra departamento, y si no me estoy equivocando, se acorta de una manera diferente en Argentina que en España, por ejemplo. Sí, efectivamente, aquí lo que más se escucha es depto, depto, ¿no? Que es una abreviatura, y eventualmente depar, con la R final, pero no depa como en España. Ya. Entonces, ahí yo creo que también hay campo que es interesante y un campo que se podría explorar todavía. Bueno, hay tantos pasos que hacer que no sé por dónde por dónde seguir en realidad. Bien. Por suerte, sos joven y tenés muchos años por delante para seguir casi todos los que quieras. Bueno, yo tengo que cerrar esta mesa. Quiero recordarle al público que a las 15 horas comienza la mesa 3. La mesa 3 trata sobre la poesía lunfarda, va a estar coordinada por Dulce María Dal Bosco. Pero antes de hablar de eso y de que llegue ese momento, vamos a tener un ratito para descansar todos. Quiero agradecer y despedir a los 3 expositores de esta mesa que han estado fantásticos, y por si alguien dudaba de la internacionalidad de este congreso, bueno, Joanna Nowak-Michalska nos habló desde Poznani, en Polonia, Piotr Sorbet desde Lublin, también en Polonia, y Andrea Born desde Hamburgo, en Alemania. Yo estoy aquí en mi casa, en Palermo, en Buenos Aires, ¿no? Les agradezco muchísimo, hemos aprendido enormidades de cosas, nos han dejado pensando en muchas cuestiones, y imagino que para el público esto también ha tenido un gran valor, una gran importancia, porque se revela que el lunfardo, en las 2 mesas que hemos tenido, ha pasado lo mismo hasta ahora. Se revela que el lunfardo no es meramente un fenómeno superficial o intrascendente, sino que merece y exige que mucha gente esté en este momento en la Argentina y en todo el mundo dedicados a estudiar la importancia, la trascendencia que tiene este argot, en muchos casos por su relación con el tango, pero no necesariamente por su relación con el tango, y sobre todo un argot que muestra una vitalidad enorme y una vigencia cada vez más grande, ¿no? Así que les quedo agradecidísimo y vamos a cerrar esta mesa ahora mismo. Me despido hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.